En las implacables calles de Brooklyn, entre el penetrante olor a pescado crudo y los vientos gélidos del sueño de un inmigrante, nació Benjamin Bugsy Siegel. Su mundo era uno donde la supervivencia era un juego, y él, incluso de niño, conocía bien las reglas. Las calles, resbaladizas por la mugre, se llenaban del constante zumbido de la violencia, una sinfonía de desesperación interpretada por los pobres, los hambrientos y los condenados. Y allí, en esa desolada cuna de la pobreza, nació una estrella, no una destinada a la fama en el glamuroso mundo de Hollywood, sino a un escenario mucho más oscuro, el submundo. Los padres de Benjamin, inmigrantes con el peso de su pasado aún sobre sus hombros, les dieron a sus hijos un credo sencillo: escapar del fango de Brooklyn a toda costa. Su padre, un hombre curtido por la dura realidad del trabajo, apenas lograba reunir lo suficiente para alimentar a la familia. Para el joven Benjamin, el trabajo de su padre parecía inútil, un símbolo de todo lo que se negaba a ser. El hijo, nacido con un corazón ardiente, comprendió rápidamente que una vida de trabajo honesto era una vida desperdiciada. Ascendería en la escala social no jugando limpio, sino jugando como debía ser, sin piedad. Para cuando Benjamin era adolescente, ya era un personaje clave en el panorama criminal del Lower East Side. Líder nato, dominaba las calles con una combinación de fuerza bruta y voluntad inquebrantable. No pedía respeto, lo tomaba. Como un león al acecho, controlaba su territorio con mano de hierro, extorsionando a los vendedores ambulantes y amenazando con violencia a quienes se resistían. No había piedad para los débiles, ni espacio para la compasión, en un mundo que devoraba a los ingenuos. Aquí fue donde Benjamin dejaría su huella. Las calles eran su campo de batalla, y él era un soldado con una sola misión: sobrevivir. Pero por un giro del destino, no fue solo la violencia lo que moldearía el destino del joven. Fue un encuentro con alguien igual de ambicioso, igual de decidido, pero mucho más calculador. Meyer Lansky, un chico menudo y tranquilo con un pasado igualmente duro, se cruzó con Benjamin en un momento de caos. Una pelea callejera, de esas que parecían ocurrir a diario en ese barrio turbulento, se interrumpió cuando Meyer, siempre estratega, intervino. Meyer no era de los que pelean con los puños, pero su mente era lo suficientemente aguda como para reconocer potencial donde otros solo veían a un matón imprudente. Era una pareja improbable. Uno era un exaltado violento, el otro un intelectual reservado con un don para los números, pero juntos forjaron un vínculo que incendiaría el mundo criminal. Meyer vio algo en Benjamin, algo irresistible, un poder puro e indomable, respaldado por una confianza inquebrantable. Y Benjamin vio en Meyer la mente que le faltaba, alguien capaz de transformar su energía volátil en algo más, algo rentable. Para cuando Benjamin llegó a la edad adulta, había dejado atrás su apariencia infantil para adoptar la fría y calculadora actitud de un mafioso. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, pero también de miedo. En las sombras de Nueva York, los rumores sobre Bugsy Siegel corrían como la pólvora. Su reputación de hombre que nunca dudaba en derramar sangre lo convertía en una figura a tener en cuenta. Nadie lo cuestionaba, ni la policía, ni siquiera los demás mafiosos. En un mundo donde la supervivencia era el objetivo final, Bugsy Siegel ya dominaba el juego. Pero a pesar de su temible reputación, había algo más que diferenciaba a Benjamin de los innumerables criminales surgidos de la miseria de Brooklyn. No era solo su habilidad para matar sin vacilar, ni su ambición despiadada. Era su encanto, su magnetismo. Incluso en las situaciones más peligrosas, cuando su vida pendía de un hilo,
era capaz de ganarse a la gente. Era un maestro de la manipulación, con una sonrisa que podía desarmar a los criminales más empedernidos y un carisma que cautivaba a las mujeres más esquivas. Bugsy no era solo un gángster, era una estrella en ciernes, y el mundo del crimen organizado era su escenario. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacía su temeridad. Con el rugido de la década de 1920, el imperio de Benjamin se expandía, pero también su ego. No se conformaba con ser un jugador secundario. Lo quería todo, y no se detendría ante nada para conseguirlo. Esta insaciable sed de poder finalmente lo llevaría al oeste, a una ciudad donde las luces brillantes podían ocultar los hechos más oscuros, una ciudad donde los sueños se forjaban, pero también se destruían. Hollywood. Pero Hollywood no era ajeno al submundo, y Ben Siegel, el hombre que una vez dominó las calles de Brooklyn, pronto descubriría que en el mundo de las estrellas, la línea entre ficción y realidad se difuminaba con demasiada facilidad. El primer paso de su gran transformación no provino de su ascenso al submundo criminal, sino de un simple golpe del destino. Una mujer, Virginia Hill. Ella era su vínculo con Hollywood, un símbolo de su nuevo mundo. Pero no era solo su belleza lo que lo seducía. Era el poder que podía ofrecer. Con ella, finalmente podría traspasar los límites del mundo criminal y entrar en el brillante mundo del cine y la fama. Con ella, podría crear un legado que se inmortalizaría no en los oscuros rincones de los callejones de Nueva York, sino en el brillo y el glamour de Tinseltown. Y así, en la más dramática de las ironías, Benjamin Siegel, el hombre que había construido su imperio sobre la violencia, se encontró al borde de un nuevo mundo, uno donde el poder no se mediría en sangre, sino en dólares y sueños. Pero poco sabía, mientras daba sus primeros pasos hacia Hollywood, que la misma ciudad que le prometía gloria también sería el lugar donde su gran ambición finalmente se desmoronaría. El escenario estaba listo y el telón estaba a punto de levantarse para el acto más peligroso de la vida de Benjamin Siegel. Mientras las brillantes luces de Hollywood comenzaban a parpadear en el horizonte, una pregunta flotaba en el aire, como el humo de un disparo. ¿Se convertiría Benjamin Siegel, el chico de Brooklyn, en el rey de la costa oeste? ¿O su ambición lo consumiría por completo, dejando solo cenizas a su paso? La respuesta residía en la apuesta de su vida, una apuesta que cambiaría el destino no solo de un hombre, sino de toda una ciudad. La historia de Benjamin Bugsy Siegel apenas comenzaba, pero los rumores de su ascenso ya se convertían en un rugido, un crescendo atronador que marcaría el principio del fin. Un mundo de estrellas, pecado y secretos lo aguardaba, y era solo cuestión de tiempo antes de que se encontrara en el centro de todo. Al final, la pregunta no sería si se levantaría, sino si sobreviviría a la caída. Benjamin Siegel no era ajeno al límite. Había vivido toda su vida a la sombra del peligro, en los rincones más oscuros del submundo neoyorquino, donde cada callejón susurraba muerte y cada rincón tenía un precio. Pero Hollywood, un mundo muy alejado de las calles sórdidas que había conocido, lo llamaba. Era el tipo de sueño que podía seducir a un hombre como él, un sueño envuelto en brillo y glamour, donde las brillantes luces de la pantalla ocultaban las sombras de 1000 secretos. Para el mundo, Hollywood era un lugar donde los sueños se hacían realidad, pero para Benjamin era una nueva frontera, una donde las apuestas eran más altas y las reglas eran suyas. Desde el momento en que pisó Los Ángeles, Bugsy Siegel fue más que un gángster. Era una fuerza de la naturaleza. Su mandíbula afilada, sus penetrantes ojos azules
y su carismática sonrisa lo hacían imposible de ignorar. En una ciudad construida sobre las apariencias, Benjamin era una estrella en ciernes, y como toda buena estrella, ansiaba ser el centro de atención. Pero su atractivo no residía solo en su apariencia, también en su audacia. No temía desafiar al sistema, doblegar al mundo a su voluntad. Y en el mundo de Hollywood, donde el poder a menudo se manifestaba en forma de influencia e intimidación, Benjamin era justo lo que buscaban. Un hombre capaz de hacer que las cosas sucedieran a cualquier precio. Pero había algo más en el aire, algo que Benjamin podía percibir, incluso en las caóticas calles de Los Ángeles. Hollywood era una ciudad de pecado vestida de lentejuelas. Bajo su brillante superficie se extendía un mundo donde los tratos se hacían a escondidas y donde el poder, al igual que el dinero, se ganaba en silencio. Y a medida que Benjamin comenzaba a forjarse su espacio en esta brillante metrópolis, se dio cuenta de que no eran las películas ni las estrellas las que tenían el verdadero poder en Hollywood, sino los negocios clandestinos, las corrientes subterráneas de la mafia, las cosas de las que nadie hablaba pero que todos sabían. Con Virginia Hill a su lado, Benjamin puso la mira en el bien más preciado de Hollywood: los sindicatos. La industria cinematográfica, un mundo de ilusión y fantasía, se construyó a costa de miles de extras, tramoyistas y trabajadores cuyas vidas transcurrían a la sombra de las estrellas. Benjamin, con sus raíces firmemente arraigadas en el mundo criminal, lo comprendía mejor que nadie. Si podía controlar los sindicatos, podía controlar el alma de la industria. Y así, con una eficiencia despiadada que solo un hombre como él podía poseer, Benjamin se dedicó a infiltrarse en los sindicatos, sometiéndolos a su voluntad con la silenciosa amenaza de un depredador que acecha a su presa. No estaba solo en esta búsqueda. Meyer Lansky, su fiel compañero de fechorías, ya estaba sentando las bases de su imperio en la costa oeste. Mientras Benjamin se centraba en el pulso de Hollywood, la mente de Meyer ya se expandía hacia nuevos territorios, lidiando con las complejidades del negocio del dinero. Pero Benjamin, el showman, sabía que sin el control de los sindicatos no habría poder duradero en Hollywood. Era allí, en el corazón de la industria cinematográfica, donde residía la verdadera fortuna. No en el mundo del cine, sino entre bastidores. Su fama se extendió rápidamente, como siempre. Las historias sobre su violencia, su encanto y su naturaleza fría y calculadora se colaron en los rumores de los ricos y famosos. Para ellos, era un peligroso enigma, un hombre con el poder de hacer o deshacer carreras, de llevar un estudio a las estrellas o de estrellarlo. Las estrellas, ávidas de la protección de alguien como él, comenzaron a gravitar hacia él, cada una ofreciéndole un vistazo a su mundo, cada una ansiosa por congraciarse con él. El atisbo de celebridad era un señuelo, y Bakshi quedó cautivado. No se trataba solo de la riqueza y la influencia. Era el juego, el sutil arte del control. Podía hacer bailar a las estrellas para él con la misma facilidad con la que podía hacer que la ciudad se doblegara a sus caprichos. El dinero llegó a raudales. Fue fácil. Solo tenía que levantar el teléfono y recordarle a la gente adecuada quién estaba al mando. Los estudios, antes rebosantes de dinero, ahora se encontraban en deuda con él. Con cada trato, cada extorsión, cada amenaza silenciosa, el poder de Bakshi Siegel en Hollywood crecía, consolidando su lugar en un mundo donde nada era lo que parecía. Su mansión, comprada con la sangre de 1000 negocios, se convirtió en un símbolo de su nuevo imperio, un refugio en medio de una ciudad construida sobre humo y espejos. Pero con cada ascenso viene una caída,
y a medida que la estrella de Benjamin brillaba con más fuerza, también lo hacían las sombras proyectadas por su pasado. Las deudas comenzaron a acumularse. Las promesas, antes fáciles de hacer, se volvieron más difíciles de cumplir. El estilo de vida ostentoso, las fiestas, las mujeres, todo se convirtió en una muleta, algo en lo que Benjamin se apoyaba cada vez más. Hollywood era seductor, pero también peligroso. La línea entre la fantasía y la realidad se difuminaba, y la ciudad que una vez le había parecido un lienzo en blanco para su ambición, ahora comenzaba a sentirse como una jaula. Pero Benjamin Siegel era un hombre que siempre había prosperado en el caos, y no estaba dispuesto a dejar que el peso de su pasado lo aplastara. Mientras se abría camino en este nuevo mundo del cine y la fortuna, Benjamin se enfrentó a un enemigo familiar, su propia ambición. Quería más poder, más control, más influencia, y no se detendría ante nada para conseguirlo. Su sueño de convertir Hollywood en su patio de recreo personal se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. No solo pretendía controlar los sindicatos, quería ser dueño de toda la ciudad. Quería ser el rey de este nuevo mundo, convertir la ciudad de sus sueños en la ciudad que él mismo había creado. Pero cuanto más se hundía en este mundo de excesos, más grietas empezaban a aparecer. Los problemas, antes pequeños e insignificantes, ahora empezaban a crecer. En este mundo, donde el dinero, el poder y la violencia siempre estaban a una llamada de distancia, Benjamin Siegel tenía una sola regla: nunca mostrar debilidad. Pero Hollywood, en toda su deslumbrante belleza, tenía una forma de exponer incluso al hombre más invencible. A medida que Benjamin se movía por este mundo de estrellas y escándalos, sentía cómo se cerraban los muros. La tormenta perfecta se avecinaba, y Bugsy, el hombre que una vez dominó las calles de Brooklyn con puño de hierro, pronto descubriría que Hollywood podía ser tan letal como las calles que había dejado atrás. A medida que la tensión aumentaba y lo que estaba en juego se hacía más grande, Benjamin se encontraba en una encrucijada. ¿Conquistaría Hollywood como había conquistado Brooklyn? ¿O sería la ciudad que le prometía todo la que lo derribaría? La respuesta, como siempre, estaba en la apuesta. Y esta vez había más en juego que nunca. En el deslumbrante mundo de Hollywood, donde los sueños se forjaban y se desvanecían bajo el intenso resplandor de los estudios, el ascenso de Benjamin Siegel fue un espectáculo, un faro para quienes transitaban por los oscuros pasillos del crimen. Pero tras la fachada de su encanto y bravuconería, la red de peligro que siempre lo había rodeado se estrechaba. La misma ambición que una vez lo impulsó a conquistar las calles de Brooklyn, ahora lo empujaba hacia el corazón de un imperio diferente. Un reino de sombras donde la lealtad fluía tan fluidamente como el dinero que circulaba por las calles. Meyer Lansky, siempre en la sombra, observaba desde la distancia cómo crecía el imperio de su socio. Cada trato era un paso más en un mundo que Meyer siempre había tratado con cautela. Meyer era un hombre que calculaba cada movimiento, que conocía el valor de la paciencia, y no estaba del todo convencido de que Benjamin, con todo su carisma y descaro, pudiera evitar que su sueño se desmoronara. Pero mientras Meyer estaba ocupado con sus propios planes, una tormenta más peligrosa se avecinaba en la costa este. La mafia, con sus enmarañadas alianzas y su sangrienta historia, se acercaba al nuevo territorio de Siegel. En Nueva York, las calles bullían de rumores. La familia Gambino, el equipo Lucchese y el siempre poderoso Costello observaban con creciente recelo el ascenso de Bugsy Siegel. Conocían su talento, pero también sabían que en este mundo
nadie actuaba sin la aprobación de la vieja guardia. Y Siegel, a pesar de su bravuconería, había cometido un error fatal. No solo se había infiltrado en las venas de Hollywood, sino que había hecho demasiadas promesas en las que la mafia, quienes realmente controlaban el negocio, jamás podría confiar. Los hombres del viejo mundo, aquellos cuyos nombres susurraba aterrorizado la gente común, lo tenían en la mira. Nadie, ni siquiera un hombre tan audaz como Bugsy Siegel, podía permitirse creerse intocable. Siegel, en su afán de más, se había ganado enemigos no solo en Hollywood, sino en el mismísimo corazón del sindicato que antaño lo apoyaba. La red de la mafia era vasta. Su alcance se extendía mucho más allá de la costa este. No tardó mucho en que los susurros se convirtieran en órdenes. Se acercaba el día del juicio final y Benjamin Siegel, en su arrogancia, no se dio cuenta de lo cerca que se cernía la sombra de la muerte. Para 1938, los muros que una vez parecían ceder y retorcerse a su voluntad, comenzaron a cerrarse. Sus operaciones en Hollywood, aunque florecientes, se caracterizaban por la misma crueldad que lo había llevado a la cima. Conquistó la ciudad con la misma mezcla de violencia y encanto que le había ganado las calles de Brooklyn, pero esto comenzaba a ser contraproducente. La élite de Hollywood, inicialmente cautivada por su peligroso carisma, comenzaba a verlo como lo que era, un criminal, alguien dispuesto a doblegar su mundo por el bien de sus ambiciones. Y ahora, la mafia manejaba los hilos desde lejos, dispuesta a recuperar lo que una vez le habían confiado. El control de Bugsy sobre Hollywood, a pesar de su ostentosa imagen pública, era frágil. Su ascenso en el mundo del juego siempre había sido un arma de doble filo. Si bien le granjeó favores, también le granjeó enemigos. La mafia no negociaba con sueños, negociaba con poder. Y el poder, como Benjamin aprendía a las malas, siempre era condicional. Cada movimiento que hacía era examinado, cada trato analizado. Cada día que pasaba, la ciudad de las estrellas, el lugar que había venido a conquistar, parecía escabullirse más de su alcance. Pero no solo los hombres del este lo rondaban. En las sombras de su propia vida, en el corazón mismo de su imperio, sus aliados más cercanos comenzaban a cuestionarlo. Meyer Lansky, antaño su confidente más cercano, comenzaba a distanciarse. Meyer siempre había sido el pensador, el que jugaba a largo plazo. Veía las grietas antes de que aparecieran. Y mientras Benjamin seguía avanzando con temerario abandono, Meyer sabía que los cimientos de su imperio comenzaban a desmoronarse. El sindicato, la organización que antaño lo había aceptado como uno de los suyos, se estaba convirtiendo en una amenaza. Una serie de acuerdos fallidos, deudas crecientes y su comportamiento cada vez más errático le pintaban una diana en la espalda. No tardó mucho en que la presión se volviera insoportable. Los hombres en el poder, aquellos que controlaban el flujo de dinero y las decisiones, empezaban a rodearlo. Y Siegel, siempre apostador, estaba a punto de descubrir que en el mundo del crimen organizado, el juego suele volverse en tu contra. Sus tratos con la élite de Hollywood, los acuerdos tácitos con los sindicatos y su insaciable apetito por la expansión, lo habían puesto en el punto de mira de quienes preferían mover los hilos desde la sombra. Mientras tanto, su propio imperio comenzaba a desmoronarse. El Flamingo, su joya más preciada, el gran casino que se suponía cimentaría su legado en las arenas del desierto de Las Vegas, perdía dinero. El proyecto, antes repleto de visiones de lujo y grandeza, era ahora una bomba de relojería. Lo que se había concebido como una meca para los jugadores se había convertido en un símbolo del fracaso, un elefante blanco en medio del desierto.
El dinero fluía, pero nunca era suficiente. Benjamin Siegel, el otrora intocable rey de la costa oeste, había mordido más de lo que podía masticar. En lo más profundo de su crisis, el ego de Benjamin seguía cegándolo. Se negaba a reconocer el peso creciente de sus deudas, el control cada vez mayor de la mafia y el colapso de su sueño. A medida que sus relaciones con figuras clave de Hollywood se deterioraban y sus problemas financieros se agravaban, el mundo de Benjamin se hacía más pequeño. Los muros se cerraban no solo contra la mafia, sino también contra las personas en las que más había confiado. Meyer Lansky, quien una vez fue su mejor amigo, ya comenzaba a distanciarse, al darse cuenta de que Bugsy ya no era el hombre que había conocido. El golpe final llegó cuando los propios aliados de Benjamin comenzaron a volverse contra él. Los mismos hombres que una vez le temieron, que lo siguieron mientras los guiaba a través de un mundo de extorsión, violencia y traición, comenzaron a verlo como una carga. Y el sindicato, siempre ávido de ganancias, no toleraba las cargas. Las ratas, antaño leales hasta la médula, comenzaron a dispersarse, y el juego estaba en marcha. La creciente tensión entre las estrellas de Hollywood y los sicarios de la mafia había llegado a su punto álgido. En el juego de alto riesgo que Benjamin había estado jugando, un movimiento en falso sería su último. La mafia pronto tomaría su decisión final. En el juego del poder, Benjamin Siegel se había convertido en la presa. Su ascenso, antes meteórico, era ahora una trágica historia de ambición, arrogancia y traición. Y a medida que la sombra de la mafia se hacía más grande, se hizo evidente que el hombre que tan fácilmente había controlado las calles de Brooklyn ahora enfrentaría las consecuencias de su propia ambición desmedida. La cuenta regresiva había comenzado, y a Benjamin Siegel se le agotaba el tiempo. Su legado, antaño tan grandioso, pronto quedaría escrito con sangre. La pregunta ya no era si caería, sino cuándo y quién asestaría el golpe final. En la vasta y abrasadora extensión del desierto de Nevada se alzaba una ciudad de ilusiones, nacida de la ambición, la codicia y la desesperada sed de reinvención. Las Vegas, antaño un punto tranquilo y polvoriento en el mapa, estaba ahora a punto de convertirse en la joya de la corona del oeste, y Bugsy Siegel estaba decidido a ser su rey. Fue aquí, en este árido yermo donde el calor se extiende como un espejismo, donde reivindicó su lugar. Pero el desierto, como el hombre que se atrevió a construir su imperio sobre él, era tan traicionero como embriagador. La visión de Benjamin Siegel para Las Vegas era de una grandeza sin igual. Una ciudad donde las estrellas más brillantes de Hollywood vendrían a Pomostiu a apostar sus fortunas, donde los ricos y famosos se congregarían en un palacio del exceso y donde la mafia obtendría ganancias sin precedentes. El Flamingo, su sueño, estaba destinado a ser la personificación del lujo, un faro de brillo y glamour, un ejemplo brillante de lo lejos que había llegado desde sus humildes y violentos orígenes. Era su imperio, su legado, un monumento a todo lo que siempre había deseado. Pero a medida que transcurrían los meses y los costos se disparaban, la realidad empezó a imponerse. El Flamingo, antaño símbolo de su ambición, se convirtió en un fantasma, una sombra del opulento sueño que pretendía ser. Retrasos en la construcción, reveses financieros y una creciente red de mentiras y corrupción rodearon el proyecto. La gran inauguración, que se suponía marcaría el inicio de una nueva era para Las Vegas, terminó en fracaso. El gran salón de baile estaba vacío. Las mesas del casino estaban frías y las estrellas, esas figuras deslumbrantes e intocables, no aparecieron. El sueño del Flamingo se convirtió rápidamente en polvo, y el imperio de Benjamin
antaño tan seguro, ahora temblaba al borde del colapso. Pero Siegel, siempre apostador, se negaba a rendirse. No era el tipo de hombre que aceptara el fracaso. Toda su vida había sido una serie de apuestas arriesgadas, y esta no era la excepción. Su obsesión con el flamingo lo consumía. Cada momento, cada decisión, cada dólar invertido en hacer realidad su sueño. Pero con cada nuevo revés, el control de Benjamin sobre el proyecto y sobre su propia vida comenzaba a flaquear. Su confianza, antes inquebrantable, flaqueó. Se desesperó. El dinero que había pedido prestado, las promesas que había hecho, las vidas que había manipulado, todo estaba en juego. Y en el duro mundo de la mafia, cuando uno lo juega todo y pierde, solo hay una salida. La tensión aumentaba, no solo en la obra del flamingo, sino también en la sombra de la compleja jerarquía de la mafia. Las operaciones de Benjamin perdían dinero, y sus acreedores, esos mismos hombres poderosos que antaño habían confiado en él, se impacientaban. Meyer Lansky, quien durante mucho tiempo había sido su aliado más cercano, ahora se encontraba en una delgada línea entre la lealtad y el instinto de supervivencia. Meyer siempre había sabido jugar el juego, pero la imprudencia de Benjamin estaba empezando a tensar su relación. Meyer, el cauteloso hombre de negocios, se había mantenido discretamente al margen de los crecientes desastres de Siegel. Su silencio lo decía todo, y Benjamin, antaño dueño de todo, empezó a sentir que su mundo se cernía sobre él. Pero no era solo la mafia la que representaba una amenaza, sino la misma ciudad que había venido a conquistar. Las Vegas, a pesar de todas sus promesas, era un lugar donde la gente venía a perder, y Bugsy Siegel empezaba a perderlo todo. Las fiestas lujosas, las mujeres caras, el glamour de Hollywood, todo empezaba a sentirse vacío. Tras los destellos de las luces y las cartas repartidas en su casino, Benjamin Siegel no era más que un hombre desesperado, aferrado a un sueño que se le escapaba de las manos, y quienes una vez lo habían adulado, aquellos que se habían dejado seducir por su poder y encanto, ahora empezaban a verlo como realmente era, un criminal, un hombre que había construido su imperio no con habilidad ni astucia, sino con violencia y miedo. En el corazón de su nuevo reino, Benjamin Siegel se enfrentó a la cruda realidad de que el éxito en Hollywood, como en la mafia, era efímero. La fama, la fortuna y el poder podían desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos, y a medida que la tensión entre él y sus patrocinadores crecía, también lo hacía su paranoia. Cada mirada, cada susurro, cada sombra parecía albergar una amenaza. El hombre que una vez había gobernado las calles de Brooklyn con una confianza inquebrantable, ahora se encontraba a merced de aquellos a quienes había traicionado y de la ciudad que le había prometido la gloria. La dorada visión de Las Vegas, que una vez pareció tan a su alcance, ahora parecía una cruel ilusión. La mafia, con su lógica fría y calculadora, observaba. Meyer Lansky, silencioso y observador, conocía el juego. El acuerdo era simple. Si el flamingo triunfaba, Benjamin mantendría su lugar en la mesa. Pero si fracasaba, no habría lugar para el fracaso en su mundo. Y el fracaso, Benjamin ahora comprendía, no era una opción. Los muros se cerraban sobre sus hombros. El dinero se había agotado y sus acreedores insistían cada vez más. La mafia, siempre vigilante, ya no ofrecía apoyo. Estaban listos para cobrar. Para Benjamin, no había una salida fácil. Su vida siempre se había basado en la supervivencia, en seguir el juego sin importar las consecuencias. Pero ahora, en el frío calor del desierto de Nevada, el juego estaba cambiando. Las altas apuestas de Hollywood y la mafia habían convergido, y Benjamin Siegel
comenzaba a comprender que la ciudad de los sueños se había construido sobre cimientos de mentiras. Su futuro, su legado y su propia vida estaban ahora en manos de quienes nunca se habían preocupado por los sueños, solo por el poder. Y mientras su mundo comenzaba a desmoronarse, el hombre que una vez fue intocable comenzaba a comprender el verdadero precio de su ambición. Las mesas de juego del Casino Flamingo aún resonaban con el tintineo de las fichas y el constante barajar de las cartas, pero bajo el ruido, una verdad más oscura se desvelaba. El sueño de Benjamin Siegel estaba al borde de la destrucción, y la única pregunta que quedaba no era si podría salvarlo, sino si sobreviviría a la caída. Los dados estaban echados, y Boxy había hecho su apuesta. Pero en el mundo que había elegido, la suerte era lo único con lo que nunca se podía contar. Y mientras las sombras de la mafia se extendían por el desierto, se hizo evidente. Las Vegas sería el campo de batalla donde Benjamin Siegel alcanzaría las alturas de sus sueños o caería en el abismo que él mismo había creado. Pero, en cualquier caso, lo que estaba en juego era más alto de lo que jamás hubiera imaginado, y nadie, ni siquiera Benjamin Siegel, podía escapar del precio de jugar. A medida que los días se convertían en semanas, el otrora vibrante resplandor de Hollywood se desvanecía, como las últimas brasas de un fuego que titilaba en la noche. La ciudad de las estrellas, de los sueños y las ilusiones se había convertido en un hervidero de traición, miedo y creciente tensión. Benjamin Siegel, el hombre que había venido a conquistarla, se encontraba ahora prisionero de su propia creación. La red que había tejido, el imperio cuidadosamente forjado que había construido con encanto y violencia, comenzaba a desmoronarse. Los muros que una vez lo protegieron ahora se cerraban con una fuerza asfixiante, y en las sombras, enemigos, tanto antiguos como nuevos, observaban con silenciosa malicia. Hollywood nunca había sido amable con los forasteros. Era un lugar donde la superficie brillante ocultaba un corazón oscuro, donde todos cumplían un papel y donde las estrellas más brillantes solían ser las más vacías. Pero Baxi, con su personalidad imponente y su vena violenta, había encontrado la manera de imponer su presencia en este mundo. Ahora la ciudad que una vez se había doblegado ante su carisma comenzaba a volverse contra él. El mismo poder que lo había hecho invencible en el submundo, ahora se usaba para mantenerlo como rehén en una ciudad que prosperaba gracias a la manipulación y la ilusión. Fue en medio de este caos que el mayor temor de Benjamin Siegel comenzó a materializarse: la traición. Quienes una vez lo habían apoyado, quienes le habían jurado lealtad con sangre y dinero, ahora cuestionaban su capacidad de liderazgo. Meyer Lansky, siempre pragmático, se había distanciado discretamente. Su silencio era una sentencia de muerte en un mundo donde la lealtad era la única moneda que importaba. La confianza de la mafia en Benjamin se le escapaba entre los dedos, como arena en el desierto. Sus deudas, sus fracasos, su comportamiento cada vez más errático. Todo esto pesaba sobre los hombres que una vez lo consideraron uno de los suyos. Los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. Los rumores sobre los gastos imprudentes de Benjamin, sus peligrosas alianzas y su carácter cada vez más inestable llegaron a oídos de quienes controlaban el verdadero poder en Hollywood y más allá. La mafia no era una bestia indulgente, y Benjamin Siegel, a pesar de su imponente reputación, era ahora un hombre marcado. Los rumores se hicieron más fuertes. Los muros, antaño impenetrables, ahora estaban agrietados y desmoronándose. La pregunta ya no era si Benjamin sobreviviría, sino si podría ser más astuto que quienes lo acechaban. Y a medida que la soga se apretaba,
Benjamin Siegel hizo lo que siempre había hecho mejor: contraatacar con todo lo que tenía. Su otrora glamurosa vida en Hollywood se había convertido en un campo de batalla, y había más en juego que nunca. Las mismas personas a las que una vez había manipulado, las estrellas y magnates que habían bailado a su ritmo, ahora eran sus enemigos. Los sindicatos que una vez había controlado con mano sutil se le escapaban de las manos. Sus deudas aumentaban, y la presión por triunfar, por hacer realidad el flamingo, era sofocante. Pero el orgullo de Benjamin no lo dejaría doblegarse. Lucharía hasta el último aliento, incluso mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Sin embargo, a pesar de su bravuconería, Benjamin sentía el peso de sus decisiones. La desesperación en sus ojos se hacía cada vez más difícil de ocultar. Las promesas que había hecho, las deudas que había contraído y los errores que había ocultado estaban llegando a su punto más crítico. La gran visión que tenía para Las Vegas, el sueño de convertir el desierto en una meca del juego, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Y en medio de todo, las personas más cercanas a él, quienes habían compartido su ascenso, eran ahora precisamente a quienes más temía. Su paranoia creció, alimentándose de los rumores y susurros que parecían rodearlo a cada paso. Ya no era la fuerza segura e imparable que había sido. El peso de su ambición se había convertido en una carga, y las sombras que una vez lo protegieron eran ahora su prisión. El hombre que una vez fue dueño de las calles de Brooklyn y Hollywood era ahora una sombra de lo que fue, consumido por el mismo poder que ansiaba. En los rincones más oscuros de Hollywood, mientras el mundo de Benjamin se descontrolaba, la mafia hacía su jugada. Los hombres que una vez confiaron en él ahora lo rondaban, preparándose para firmar el contrato que lo pondría fin a todo. Meyer Lansky, aunque leal hasta la médula, conocía el juego. Siempre había ido un paso por delante, siempre dispuesto a tomar las decisiones difíciles, y mientras el tiempo se agotaba, Lansky tomó su decisión. El destino de Benjamin Siegel estaba sellado, y no había forma de escapar de las consecuencias de sus actos. Pero en los momentos finales, a medida que la soga se apretaba, Benjamin Siegel se negó a ceder. Su rebeldía, antaño una fortaleza, se había convertido en su defecto fatal. Se negó a mostrar debilidad, incluso cuando la mafia se abalanzaba sobre él. Su arrogancia, su creencia de que podía ser más astuto que quienes lo habían ayudado a ascender, sería su perdición. La misma ciudad que había soñado controlar, la ciudad que antaño parecía tan prometedora, sería el lugar donde su ambición se haría añicos. El tiempo corría, y el de Benjamin Siegel se agotaba. El hombre que una vez fue imparable, el hombre que una vez fue rey, ahora era solo un blanco en un juego de poder y traición. Las luces de Hollywood ya no parecían tan brillantes, y los vientos del desierto susurraban una advertencia al hombre que había creído poder escapar de su destino. Mientras los nubarrones se cernían sobre Las Vegas, mientras la mafia acechaba a su presa, Benjamin Siegel se encontraba en una encrucijada. El hombre que una vez lo controló todo, ahora estaba indefenso ante las consecuencias de su propia ambición. Su historia, antes llena de gloria y promesas, se estaba convirtiendo rápidamente en una tragedia de proporciones épicas. Y mientras las sombras de la traición se cernían sobre él, era evidente que nadie, ni siquiera el infame Bugsy Siegel, podría escapar del precio de jugar al juego sin piedad. Al final, la pregunta no era si Benjamin sobreviviría. La pregunta era quién apretaría el gatillo y cuándo. El último capítulo de la vida de Bugsy Siegel ya se estaba escribiendo.
y la tinta estaba manchada de sangre. El final se acercaba y se acercaba rápidamente, y al caer el telón, el otrora poderoso rey de Hollywood y del desierto no sería más que una leyenda desvanecida, su imperio un espejismo bajo el implacable calor del sol de Nevada. Benjamin Siegel había construido su imperio desde la sombra, surgiendo del lodo de Brooklyn hasta las luces más brillantes de Hollywood. Sin embargo, la misma ciudad que le prometía gloria ahora se cernía como una nube de tormenta sobre su futuro. Hollywood nunca había sido amable con los forasteros, especialmente con aquellos que creían poder controlarlo con violencia y fuerza bruta. Bajo el brillo y el glamour fluía una corriente subterránea más oscura, un mundo de luchas de poder, acuerdos tácitos y promesas incumplidas. Y Benjamin, quien antaño había gobernado las calles de Brooklyn con mano de hierro, ahora comenzaba a ver las grietas en su imperio dorado. El sueño del Flamingo, el extravagante casino en el que había invertido toda su energía, se le escapaba de las manos. A pesar de sus grandiosos planes y su ambición desmedida, la realidad era mucho más dura de lo que había imaginado. El casino, su joya de la corona, estaba en apuros. Lo que se suponía que sería un faro de riqueza y prestigio, se había convertido en un agujero negro financiero, devorando dinero con la misma voracidad insaciable que el propio Benjamin tuvo en su día. Cada día traía nuevos obstáculos, retrasos en la construcción, problemas financieros y deudas crecientes que ya no podía ignorar. Los mismos hombres que una vez lo apoyaron, los jefes del sindicato que respaldaron su visión, comenzaban a mirar hacia otro lado. Fue durante esta época de creciente presión que la reputación de Benjamin comenzó a resquebrajarse. Antes un hombre que inspiraba respeto, cuyas palabras eran ley, ahora se enfrentaba a rumores de descontento. Los rumores se extendieron como la pólvora. Estaba robando de los fondos de la construcción. Era demasiado imprudente, demasiado impredecible, y su lujoso estilo de vida, antaño símbolo de éxito, ahora parecía el presagio de su caída. El imperio del juego que había construido a sangre y fuego se desmoronaba, y el peso de sus errores comenzaba a aplastarlo. Los lazos que antaño unían su mundo, sus alianzas con Meyer Lansky, su influencia en los sindicatos de Hollywood, sus conexiones con la mafia, se estaban deshilachando poco a poco. Meyer, el único hombre que siempre lo había apoyado, empezaba a distanciarse. No era que a Meyer no le importara, era que veía el futuro. Meyer, siempre pragmático, sabía que la imprudencia de Bugsy se estaba convirtiendo en un lastre, y el sindicato no toleraría tales lastre por mucho tiempo. Con el paso de los días, el silencio de Meyer se volvía ensordecedor. El hombre que una vez fue cómplice de Benjamin, ahora se desvanecía en un segundo plano, observando desde la distancia cómo su amigo se hundía en el caos. Y luego estaban los demás, los inversores, la élite de Hollywood, que antaño se había sentido atraída por el encanto y el carisma de Benjamin. Los mismos hombres que habían festejado con él, que le habían ofrecido préstamos y le habían prometido un futuro de riqueza incalculable, ahora le daban la espalda. Habían sido engañados demasiadas veces, su confianza erosionada por las mentiras de Benjamin y su incapacidad para cumplir sus promesas. Sus deudas crecían y, con cada día que pasaba, los muros de su imperio se cerraban más. El hombre que antaño había sido la estrella de Hollywood, ahora se encontraba aislado, traicionado y perseguido por las mismas personas a las que antaño había considerado sus aliados. Pero la peor traición no vino de las calles, ni de la mafia, sino de dentro. Virginia Hill, la mujer que había estado a su lado en las buenas y en las malas,
la mujer que había representado su escape del mundo oscuro del que provenía, había comenzado a desvanecerse. Su relación antaño un amorío apasionado e intenso se había deteriorado hasta convertirse en algo mucho más oscuro, algo asfixiante. Virginia también estaba atrapada en la red de su ambición compartida, pero ni siquiera ella podía negar el precio que le estaba pasando. Ella también tenía sueños, sueños que ya no encajaban con el camino autodestructivo de Benjamin. A medida que el mundo de Benjamin se desmoronaba, la realidad de su situación se volvió insoportable. Su gran visión para el Flamingo, para Hollywood, para el imperio de la costa oeste que tanto se había esforzado por construir, se desmoronaba. El lujoso casino, símbolo de su ascenso, se había convertido en símbolo del fracaso. El dinero que había invertido en el proyecto se había esfumado, y la deuda que tenía con la mafia era insalvable. A medida que el peso de sus errores lo oprimía, la desesperación de Benjamin crecía. No podía permitirse el fracaso, no ahora, no después de todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Pero cuanto más luchaba, más parecía desmoronarse el mundo a su alrededor. Hollywood, antaño un paraíso para los ricos y famosos, se había convertido en una jungla para los despiadados. Y en esa jungla, Benjamin Siegel ya no era el rey. Las estrellas que una vez lo adularon, las mujeres que se habían rendido a sus pies, ahora no eran más que fantasmas, desapareciendo de su vida tan rápido como habían aparecido. Las promesas de una nueva vida, de un legado cimentado en el poder y la riqueza, se desvanecían con cada día que pasaba. La ciudad que le había prometido todo a cambio, se lo había quitado todo. El golpe de gracia llegó en junio de 1947, cuando Benjamin Siegel fue asesinado a sangre fría. Su cuerpo acribillado a balazos fue encontrado en la comodidad de la mansión que una vez llamó su santuario. El hombre que había surgido de las calles de Brooklyn, que había bailado con las estrellas y vivido una vida de excesos, era ahora solo una víctima más de su propia ambición. El gánster antaño intocable, el hombre que creía poder conquistar el mundo, había sido derribado por las mismas fuerzas que había intentado controlar. Al difundirse la noticia de su muerte por todo el país, el mundo pareció respirar aliviado. Hollywood, que una vez lo había acogido con los brazos abiertos, ahora exhalaba un profundo suspiro de pesar. El niño mimado, el hombre que había caminado entre la fama y el crimen, había caído, y con él, el mito de Benjamin Siegel. Su ascenso y caída serían recordados no como la historia de un rey, sino como la trágica historia de un hombre que lo apostó todo y lo perdió todo. El legado de Benjamin Siegel, antaño la personificación del poder y la ambición, quedó reducido a un susurro en el viento, una advertencia sobre el precio de la ambición desenfrenada, de los sueños que fueron demasiado lejos. Su nombre antaño sinónimo de miedo y respeto, ahora vivía solo como un fantasma, rondando las calles de Hollywood y las páginas de la historia. Y al final, la pregunta no era si Benjamin Siegel había sido un hombre visionario, sino si su visión había sido su perdición. La historia de Benjamin Bugsy Siegel terminó en el silencio de un hogar antaño lleno de los ecos de la ambición, de las promesas hechas, de los sueños nacidos bajo las luces cegadoras de Hollywood. Su cuerpo yacía sin vida, acribillado a balazos, sus ojos azules, antes penetrantes, ahora vacíos, el fuego de sus sueños extinguido en las frías e implacables sombras de un mundo que finalmente le había dado la espalda. El hombre que había dominado las calles de Brooklyn y se había encontrado al borde del brillante futuro de Hollywood, había sido consumido por las mismas fuerzas que una vez había controlado. Pero al morir,
Benjamin Siegel se convirtió en algo más que una víctima de su propia arrogancia. Se convirtió en la encarnación de una historia con moraleja, un mito que acecharía al submundo durante décadas. El mundo había visto cómo Benjamin, el encantador gángster con el poder de hacer reverencias a las estrellas y la audacia de desafiar incluso a los más poderosos, se alzaba hasta convertirse en el rostro de una nueva era en Hollywood. Una época en la que la línea entre el glamour de la gran pantalla y la oscuridad del submundo era tan delgada que apenas existía. Había recorrido esa línea con gracia, con violencia, con una ambición implacable. Y sin embargo, a pesar de la fortuna que había amasado y el imperio que había construido, nunca fue suficiente. La apuesta que había tomado, esa última y fatídica apuesta en las arenas del desierto de Las Vegas, no solo le había costado la vida, sino que lo había condenado a ser recordado no como el rey que había soñado ser, sino como el hombre que no pudo escapar de las mismas sombras que había creado. Tras su muerte, la historia de Bugsy Siegel no se desvaneció en el éter como el legado de la mayoría de los gánsteres. Persistió, enconándose en la memoria de quienes lo conocieron, lo temieron y se aprovecharon de él. El flamingo, su sueño, su obsesión, seguía en pie, un monumento a su ambición, a su visión, a su caída. Pero no sería su nombre el que el mundo recordaría. Fue el nombre de la mafia el que perduró, un susurro silencioso y omnipresente en los rincones de los casinos, en las trastiendas tenuemente iluminadas de los estudios de Hollywood. Su muerte fue el acto final de una tragedia, una muerte tan envuelta en misterio que alimentaría la especulación durante décadas. ¿Quién mató a Bugsy Siegel? Esa pregunta se convirtió en un enigma envuelto en las leyendas del submundo. Un enigma que nadie se atrevía a resolver, ni siquiera sus allegados. Algunos murmuraban que había sido el sindicato, los mismos hombres con los que había trabajado, los hombres a los que había traicionado, quienes habían orquestado su muerte. Se rumoreaba que Meyer Lansky, su compañero de toda la vida, había dado la última palabra sobre el asesinato. Pero esa teoría estaba envuelta en sombras, sin pruebas sólidas que la anclaran en la realidad. ¿Fueron los celos lo que impulsó a Lansky? ¿O fue la comprensión de que Siegel se había convertido en una carga? Otros creían que era la élite de Hollywood, que cansada de la extorsión y la corrupción, finalmente había decidido que Bugsy ya no merecía la pena. La verdad, como todo lo demás sobre la vida de Siegel, permanecía oculta bajo capas de secretos y mentiras. Lo que estaba claro, sin embargo, era que su muerte era el resultado de su naturaleza inquebrantable, su incansable hambre de más y su incapacidad para reconocer cuándo parar. Tras su muerte, la mafia actuó con rapidez para borrar cualquier rastro de su existencia. El flamingo, antaño un símbolo brillante de su visión, se convirtió en un activo más al alcance de quienes tenían el poder de controlarlo. El sindicato, siempre vigilante, se abalanzó para tomar el control, consolidando su control sobre la costa oeste. Lo que Benjamin había construido, lo que había soñado, ya no era suyo. Era de la mafia, y no perdieron tiempo en convertir su sueño en su propia máquina de lucro. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el nombre de Benjamin Siegel permaneció, grabado para siempre en los cimientos de Las Vegas, en el corazón de Hollywood y en la trama de la historia criminal estadounidense. En los años siguientes, el legado de Benjamin se convirtió en una sombra, un espectro que se cernía sobre el submundo como una nube oscura. Ya no era solo Bugsy Siegel, el gánster que antaño dominaba las calles. Se convirtió en un símbolo de la ambición desmedida,
de un sueño demasiado grande para que lo llevara un solo hombre. Su historia se contaba en susurros, en rincones oscuros, a los ojos de quienes contemplaban las brillantes luces de Hollywood y solo veían oscuridad debajo. Su ascenso había sido rápido y su caída aún más rápida, pero fue su ambición, su ansia de poder, lo que finalmente lo definió. No fueron las riquezas que acumuló ni el imperio que construyó, sino el precio que pagó por ello. Pero al final, Benjamin Siegel fue más que una simple advertencia. Fue un hombre de contradicciones, un hombre que ansiaba el poder de los reyes, pero vivía como un peón en un juego que jamás pudo controlar por completo. Había sido a la vez un hombre visionario y un hombre violento, un hombre que quiso reescribir las reglas del juego solo para descubrir que ya estaban escritas para él. Hollywood, Las Vegas, la mafia. Estos fueron los escenarios en los que se desarrolló su vida. Pero en el acto final fue el mismo escenario el que lo traicionaría, el que lo devoraría por completo. En las décadas posteriores a su muerte, el nombre de Benjamin seguiría resonando, no solo en las historias de gánsteres y criminales, sino también en los mitos más trascendentales del sueño americano. Vivió ese sueño en su forma más retorcida y peligrosa, y al hacerlo, se convirtió en parte de la estructura de un nuevo mundo, uno donde el precio del éxito se pagaba con sangre y donde la línea entre leyenda y realidad se desdibujaba para siempre. Y así, la historia de Benjamin Siegel sigue viva, no solo en los libros de historia, sino en los corazones de quienes recuerdan al hombre que creyó conquistar el mundo, solo para ser destrozado por la misma ambición que lo impulsó a la cima. Su vida, su muerte y el legado que dejó nos recuerdan que en el juego del poder no hay garantías, ni certezas, ni forma de evitar el precio. Las sombras de su ambición se extienden, y el precio de sus sueños sigue siendo tan alto como siempre. Al final, la mayor apuesta de Benjamin Siegel no fue en los casinos ni en las calles de Brooklyn. Fue en el momento en que decidió que estaba por encima de todo, que su ambición era invencible. Y como todos los que se atreven a creer que pueden desafiar las reglas, aprendió la lección más difícil de todas. Nadie es intocable. La caída es inevitable. Y a veces, incluso las estrellas más brillantes se apagan más rápido de lo que surgen.